Donald Trump quiere anexar a México y a Canadá a los Estados Unidos. We're subsidizing Mexico for almost $300 billion. We shouldn't be subsidizing. Why are we subsidizing these countries? If we're going to subsidize them, let them become a state. No va a haber una invasión, eso no. What would happen if Mexico became a US state? Más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. Mientras Canadá se humilla, México le da clases de diplomacia. En los últimos días hemos visto noticias en las cuales se menciona cómo Trump acaba de decir que México y Canadá se deben de anexar como estados número 51 y 52 de la Unión Americana. Esto porque menciona que Canadá tiene un déficit de $100,000 millones con Estados Unidos, mientras que México le debe $300,000 millones. Derivado de esto dice, pues es que nosotros lo estamos subsidiando a esos dos países, entonces ¿por qué no mejor que se vuelvan un estado de los Estados Unidos? Y es que, ¿qué pasaría si yo te dijera que derivado de esto, la presidenta de México le ha dado cátedra a los canadienses de cómo se debe de tratar con Trump, cómo se debe de hacer diplomacia con este personaje? Y es que, como todos sabemos, Trump es alguien a quien le gusta robar cámara. Desde joven ha aparecido en varias películas y como político le gusta demostrar su superioridad, pero si algo tiene es que también sabe respetar a aquellos que se dan a respetar, como por ejemplo el presidente chino, de quien ha dicho que es un tipo duro. En cierto modo lo respeta y sabe lo que puede y no puede decir. De hecho, Trump sabe hasta dónde puede presionar a sus adversarios, porque por mucha guerra comercial que tenga con China, no vas a ver a Trump diciendo el día de mañana en televisión abierta que China debería ser el estado número 53 de Estados Unidos, ¿verdad? Porque precisamente su presidente es alguien que se da a respetar y sabe que si lo que le hace a Canadá o México se lo hace a China, Rusia o Alemania, el día de mañana llevaría a su país a una guerra injustificada. Es por eso que el día de hoy vamos a conocer lo relacionado con las amenazas del presidente Trump. ¿La anexión de México y Canadá será cierto o no será cierto? Y cómo impresionantemente y por muy improbable que parezca, hay paisanos que están de acuerdo en entregarle el país a Estados Unidos. Yo corrí una encuesta en donde le preguntaba a la gente en Twitter si estaban de acuerdo con una anexión a Estados Unidos de parte de México y el 68% dice que sí, están de acuerdo. Y finalmente de cómo la presidenta le ha dado cátedra de diplomacia a los canadienses, lo cual muy seguramente lleve a ganarse el respeto del presidente de los Estados Unidos. ¿Listos? Comenzamos. De hecho, justamente en videos anteriores ya hemos visto cómo se ha abordado este tema derivado de las declaraciones del presidente Trump y de la presidenta Sheinbaum. Por un lado, cuando llegaron a tener una llamada telefónica, esto pareció un teléfono descompuesto. Es decir, primero salió el presidente de Estados Unidos a decir: ya logré dominar a la presidenta de México, me dijo que iba a cerrar la frontera sur de los Estados Unidos. Mientras que unas horas después sale la presidenta de México a decir que ella no dijo eso, que efectivamente el presidente tiene sus maneras de informar o de decir las cosas, pero que eso no fue lo que pasó. Él pues tiene su manera de comunicar y también nosotros comunicamos siempre con la verdad. Posteriormente sale el virtual presidente de los Estados Unidos a decir que ahora la presidenta lo llama y le dice: ¿cómo me haces esto de los aranceles? ¿Cómo es posible? Tal. Trump declaró anoche que Sheinbaum le había llamado para preguntarle por qué le había hecho lo de los aranceles, que qué le había hecho ella. A lo cual el presidente de Estados Unidos le dice: pues es que tú estás dejando pasar a muchos criminales a mi país, entonces tienes que hacer esto. Y la presidenta entonces le dijo: está bien, lo vamos a hacer. Sin embargo, unas horas después, un poco después, también la presidenta nuevamente sale y dice que ella no dijo eso. But she said, why are you doing this to me? I said, I'm not. I'm just putting a lot of tariffs on because you're allowing criminals to pour into our country and we can't allow that anymore. And it stopped. It stopped. It was so fast. Otra vez Donald Trump dice que Claudia Sheinbaum le dijo una cosa y otra vez Claudia Sheinbaum dice que no dijo eso. Sheinbaum dijo que no es cierto, que nunca le dijo eso. Y es que, a ver, tratar con el presidente Trump no debe de ser fácil. De hecho, hemos visto cómo el presidente de Francia, Macron, no ha podido con él. Hay muy pocos países en el mundo los cuales sí han logrado tener un balance de fuerzas con el presidente de Estados Unidos. Sin embargo, ¿qué nos hace pensar que si el presidente de Francia no ha podido con Trump, qué nos hace pensar que Trump va a respetar de la noche a la mañana a México o a su presidenta? Sin embargo, aquí ha pasado algo muy interesante en los últimos días, y es que nos hemos dado cuenta cómo la presidenta Sheinbaum es la primera de los últimos 3 presidentes que le responde más al presidente Trump. Es decir, habíamos visto que de repente por ahí un presidente le decía algo al presidente Trump, sin embargo no era tanto como la presidenta Sheinbaum. En ese aspecto pudimos ver cómo le dice una y otra vez, le reclama una cosa, le reclama otra cosa, le contradice una cosa y le contradice la otra cosa al otro día. Y es que todo esto trae a mi memoria unas palabras que dijo precisamente el expresidente Andrés Manuel López Obrador, diciendo que él, a comparación de la presidenta
Sheinbaum, él era fresa. Yo soy moderado. Dicen los conservadores que soy radical. No, soy moderado. Soy hasta fresa en comparación con la presidenta. Ella va a terminar de poner orden en todo el país. ¿Qué le respondería ante estas risas que hubo cuando el ministro Ortiz Mena, pues... Que nadie se burla de los mexicanos y las mexicanas. El pueblo de México tomó una decisión. Y es que, a ver, hagamos una recapitulación de los hechos. Ya van varias veces que la presidenta enfrenta directamente al virtual presidente de los Estados Unidos. Primero, cuando dijo que ella no dijo que cerraría la frontera. Luego, cuando dijo que tenían formas diferentes de comunicar, pero que ella sí decía la verdad, dando a entender sutilmente que el presidente de Estados Unidos podría llegar a mentir. Él pues tiene su manera de comunicar y también nosotros comunicamos siempre con la verdad. Más tarde dijo que ante un arancel, México respondería con otro arancel de la misma magnitud. Posteriormente le envió una carta diciéndole sus verdades al presidente de los Estados Unidos, mencionando que las sustancias ilícitas se consumen en su país, que las armas vienen de su país y que México ya cuidaba su frontera sur. Luego, no podemos olvidar cuando dijo que si Norteamérica quería enfrentar a China, la única forma era haciéndolo juntos. Pero una de las más épicas fue cuando prácticamente dijo que si querían pasarse de listos e invadir México, pues México se defendería, y esto lo dijo de una forma sutil mencionando nuestro himno nacional. No va a haber una invasión, eso no es un escenario que tengamos en mente. Y de todas maneras tenemos nuestro himno nacional. Sin embargo, cabe mencionar que todo esto se ha ido calentando poco a poco durante las últimas semanas y no me quiero imaginar cómo vamos a llegar al 20 de enero, fecha en que justamente el presidente Trump tomará posesión de la presidencia de los Estados Unidos. Sin embargo, ya les había comentado de que lo que posiblemente esté pasando es de que el presidente Trump está midiendo fuerzas con la presidenta de México. Es por un lado, ya conoce cómo trabaja el presidente de Canadá, ya conoce sus fortalezas, pero también conoce sus debilidades. Sin embargo, hasta este punto no había trabajado con la presidenta de México. Por lo tanto, es muy probable de que antes de que él llegue al mandato, que llegue a la Casa Blanca, ya está viendo la forma de conocer a la presidenta, de saber hasta dónde la puede presionar y de qué forma le puede responder. En ese aspecto, dato interesante es que los dos mandatarios han respondido de formas muy diferentes. Por un lado, el presidente Trudeau ha prácticamente hecho lo que le dice el presidente de Estados Unidos, o en su defecto ha ido a pedirle que no le ponga aranceles, mientras que por otro lado la presidenta ya ha demostrado lo que en su momento el presidente Obrador dijo, que ella era más drástica, era más tajante, era más directa, y en ese aspecto hemos podido ver cómo justamente ella ha sido la primera que le dice, pues si tú me pones un arancel, yo te voy a poner un arancel del 15-20%, lo que tú me pongas te lo voy a poner. Ella ha sido la primera que le ha escrito una carta en la cual le dice sus verdades, le dice esto está mal en tu país, esto también, esto no es mi culpa, sino que es la culpa de tu país. Y es que de esa forma podemos ver quién tiene los pantalones más fajados, el presidente de Canadá, o el primer ministro de Canadá, o la presidenta de México. Ya que no podemos dejar pasar por alto que si uno de estos presidentes es el que más se le ha puesto enfrente, el que más le ha dicho, sabes qué, tranquilo, es precisamente la presidenta de México y no el presidente de Canadá. Y es que derivado de todo esto, precisamente muchos ya saben, tanto en Estados Unidos como en México y en Canadá, que el tema de los aranceles es simple y sencillamente para presionar. Y es así como llegamos a la conclusión de que efectivamente esto lo está haciendo el presidente de Estados Unidos para conocer hasta dónde puede presionar a la presidenta de México y hasta dónde la presidenta de México va a soportar que la presione y va a comenzar a tener repercusiones en lo que hace Estados Unidos. Y es que, como recordarán, esto ya le pasó justamente con China hace unos años cuando estuvo en su primer mandato, la cual solamente hizo que los precios en Estados Unidos subieran. Sin embargo, ahora que ya te conté cuáles son las fortalezas y cómo se ha comportado la presidenta ante el presidente de los Estados Unidos, vamos a conocer la raíz del problema, y estamos hablando de Donald Trump. Y es que para conocer cómo podemos atacar, cómo podemos contrarrestar las amenazas del presidente de los Estados Unidos, primeramente tenemos que conocer cómo es el presidente de los Estados Unidos, cómo piensa, cómo es su forma de ser. En este aspecto no podemos dejar pasar por alto que es alguien que está acostumbrado a la atención mediática, es alguien que sabe cómo hablar ante las cámaras, que conoce muy bien a su gente y sabe decir a la gente lo que las personas quieren escuchar. Además de eso, es un gran empresario que sabe cómo maximizar recursos. Ya les comenté cómo las promesas que cumplió fueron aquellas que necesitaron menos inversión, y algo muy importante es que él se visualiza a sí mismo como un hombre fuerte. Y tú te estarás preguntando entonces, ¿qué le agrada a un hombre fuerte? Pues precisamente eso, la fortaleza. Es así como estas personas tienden a tener un respeto por las personas igual de fuertes que él o que muestran fortaleza. De hecho, en este punto, si yo te preguntara por algunos presidentes que tú consideres que tienen un carácter fuerte o que son presidentes fuertes, ¿quiénes se te vienen a la mente? Pues seguramente uno de ellos es Vladimir Putin o el presidente de China, Xi Jinping. Y justamente déjame decirte
simplemente que el presidente Trump respeta al presidente de Rusia. Do you respect Putin? I do respect him. Why? Well, I respect a lot of people, but that doesn't mean I'm going to get along with him. He's a leader of his country. I say it's better to get along with Russia than not. But they asked me, is Putin smart? Yes, Putin was smart. 3 days later, he went in and he started the war because everything they said was weak and stupid. Quizás eso ya lo sabía la presidenta de México y eso es lo que explota, ya que no podemos olvidar que a Trump no le gusta la debilidad y en ese punto quizás la presidenta de México está mostrando un lado fuerte de poder de México para de esa forma llegar a hacer negociaciones rumbo al año de 2026. Y es que todo parece indicar que la presidenta ya sabe que es muy poco probable que el día de mañana el presidente de Estados Unidos traiga su ejército a México. Eso es muy improbable. A su vez también es muy improbable que Estados Unidos de un día a otro rompa relaciones con México y se desentienda de México. ¿Por qué? Porque en ese aspecto también le va a afectar a los Estados Unidos y eso lo sabe la presidenta de México y de esta forma quizás ha utilizado toda la información que tiene a su disposición para mostrarse fuerte y estar en una mejor posición para la mesa de negociación rumbo al año de 2026, cosa que quizás no ha hecho el otro presidente de esta negociación y estamos hablando del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Y es que aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque de hecho podemos hacer una comparación muy sencilla como por ejemplo en la escuela y de hecho Trump sería por ejemplo el bully y ustedes saben bien que el bully ¿qué es lo que hace? Pues busca a alguien para molestarlo. En ese aspecto tenemos dos escenarios posibles, uno en el cual va a molestar tal vez al más pequeño del salón pero este le va a salir chiquito pero picoso, es decir, también va a ser el que más cara le va a hacer frente a este bully. Por otro lado tiene a otro personaje que está por ahí en el salón de clases al cual llega, lo empieza a molestar y este se deja que lo moleste. En ese punto, ¿qué va a hacer el bully? Pues seguramente ya sabes que lo que va a hacer es que va a seguir molestando y cada vez va a molestar más a esta persona que ya se dejó. Pues déjame decirte que eso en la vida real quizás estemos hablando del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Número 3, el rival más débil. Ahora vamos a hablar sobre el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. Cabe mencionar que según este ejemplo que ya te di, pues en efecto, México quizás sea el más débil, el más pequeño de los tres. Sin embargo, ha sido el que más frente le ha hecho al bully, al más grande del salón. Y es que justamente ese es el espíritu del mexicano, un espíritu patriota, un espíritu luchador, un espíritu que no baja la cabeza. Aunque su rival sea más grande, él no se va a dejar. De hecho, justamente hizo una encuesta en YouTube en la cual les preguntaba este tema muy sencillo y de más de 1000 votos, tuvimos que cerca del 93-94% de los votos estuvieron en contra de anexarse a los Estados Unidos. Incluso en redes sociales había algunos videos en los cuales se mencionaba que era una buena idea que México se anexara a los Estados Unidos porque nos daría grandes ventajas y sería algo así como la Unión Europea que ya existe. Yo corrí una encuesta en donde le preguntaba a la gente en Twitter si estaban de acuerdo con una anexión a Estados Unidos de parte de México y el 68% dice que sí, están de acuerdo. Pero no se confíen, porque en años futuros, algunos malos mexicanos identificados con las peores causas del país intentarán por medios sutiles entregar de nuevo el petróleo y nuestros recursos a inversionistas extranjeros. Solo un traidor entrega su país a los extranjeros. Sin embargo, justamente ya hice un video sobre esto en el cual les mencionaba la diferencia entre una anexión, que es algo muy diferente, que crear un bloque comercial. De hecho, en Europa sí existe lo que es un bloque comercial, pero no ha existido una anexión, es decir, España sigue siendo un país libre, soberano, con sus tradiciones, con sus leyes, con todo lo de España, mientras que Alemania sigue lo mismo, con sus leyes, sus costumbres, tradiciones, etc. Pero Alemania no absorbió a España, ni España absorbió a Alemania. De esa forma les puedo explicar que es muy diferente una anexión a un bloque comercial. Sin embargo, de eso a que México deje de ser México y se convierta en un estado más de Estados Unidos como Puerto Rico, como Alaska, como Hawái, eso seguramente nunca va a pasar. Sin embargo, volviendo al tema, ¿qué pasa en Canadá? Los canadienses tendrán ese mismo espíritu de lucha y patriotismo que los mexicanos. Pues déjame decirte que según el portal Sin embargo, lo que comenzó como una burla de Trump hacia Trudeau, lo cual en México fue tomado como una ofensa, en Canadá de hecho fue tomado como una posibilidad. De hecho, en una encuesta cerca del 13% de los canadienses estaba a favor de una anexión a los Estados Unidos. Y es que todo, como ya te comenté previamente, a Canadá le salió el tiro por la culata. Pues de hecho, en ese país buscó su gobierno ser como Trump y copiarle, tratando de echarle la culpa de todo a México, desviando la atención de su problema hacia México. Sin embargo, Trump no se tragó ese cuento y les impuso también 25% de aranceles. Luego Trudeau corrió a Mar-a-Lago a convencer a Trump de que no les impusiera aranceles.
Sin embargo, lejos de obtener eso, lo que obtuvo fueron burlas por parte de Trump al mostrar un gobierno canadiense débil, motivo por el cual el presidente Trump comparó Canadá con un simple estado y no con una relevancia de país, cosa que de hecho, si te das cuenta, no ha hecho con México. Trump en ningún momento se ha atrevido a decirle gobernadora de un estado de Estados Unidos a la presidenta de México, porque hasta este punto la presidenta se mostró firme en su papel de presidenta, no aceptó órdenes inmediatamente, no corrió a rogarle a Trump, al contrario le dijo: si me pones aranceles, te pongo aranceles porque estamos en igualdad de condiciones, ambos somos países libres y soberanos, es por eso que les digo que Trump sabe hasta dónde puede presionar, y también puedo decirles que valora muchísimo la fortaleza y cuando encuentra a líderes fuertes se alía con ellos. De hecho, tan mal le salió la jugada a Trudeau que ya no solamente se metió en problemas con México, sino que ahora también tiene problemas con Estados Unidos, cuando incluso Trump hace algunos días volvió a atacarlo directamente llamándolo el gobernador de Canadá, denotando que su gobierno no está al nivel de un ejecutivo presidencial de un país tan grande como Canadá. De hecho, ya se le hizo costumbre al próximo presidente estadounidense agarrarse de bajada al primer ministro de Canadá, pues apenas este martes publicó en su red social Truth lo siguiente: fue un placer cenar la otra noche con el gobernador Justin Trudeau del gran estado de Canadá. Estoy a la espera de volver a reunirme pronto con el gobernador y así continuar nuestras detalladas conversaciones sobre aranceles y comercio, cuyos resultados serán espectaculares para todos. De hecho, un dato interesante es que justamente así como aquí en México se escuchan las noticias sobre todo este tema y se vuelve tendencia en redes sociales, en Canadá es la misma situación. Sin embargo, a diferencia de que en México la presidenta hasta el momento ha salido bien librada, por parte del gobierno de Canadá no ha sido la misma situación, pues ahora el primer ministro de Canadá ha sido duramente criticado en las redes sociales y en todos lados por mostrar una actitud muy débil, y todo esto podría tambalear su candidatura rumbo a la reelección en el año de 2025. De hecho, incluso se puede leer a algunos columnistas de Canadá diciendo algunas palabras, como por ejemplo Terry Newman del National Post de Canadá, quien dice lo siguiente: Trump publicó lo que podría ser el comentario más épico sobre un primer ministro canadiense hasta la fecha, refiriéndose a Justin Trudeau como el gobernador del gran estado de Canadá, y se lo merecía. Trudeau simplemente no está preparado para una guerra de ingenio y ha envenenado el pozo de agua con Trump sin posibilidad de reparación, agregando que al reducir el estatus de Trudeau al de gobernador del gran estado de Canadá, hizo un favor a todos los canadienses. Señaló en términos inequívocos dos cosas: que el liderazgo y estatus de Trudeau son diminutos y que nuestra nación entera está funcionando a la capacidad de un estado, no de un país más grande que nuestros vecinos del sur, rico en recursos y talento, hasta que ese talento inevitablemente debe irse al sur debido a los altos impuestos, los programas gubernamentales costosos e ineficientes y ahora la vivienda inasequible. Y es así como de esta forma el gobierno canadiense, al haber querido usar a México como chivo expiatorio, fue la peor jugada que pudo haber pensado y ahora deberá pagar los platos rotos. Y mientras todo esto acontece, todos en Estados Unidos ya conocen las secuelas de hacer una guerra comercial con medio mundo, y que eso solamente subió los precios en Estados Unidos entre el año de 2018 y 2019. Así que por un lado, las próximas elecciones de Canadá son en octubre del año 2025, por lo que los días de Trudeau podrían estar contados, mientras que por este lado del mundo, México ya enseñó los colmillos, pero no podemos cantar victoria, porque el próximo año México apenas crecerá un 1.5% anual en su PIB, y en caso de que nuestro máximo socio comercial ya no nos compre como antes, podríamos estar hablando incluso de un retroceso económico, que también le saldría muy caro a nuestro país. Así que tú ponme la parte de los comentarios qué opinas sobre la propuesta de Trump de que seamos un estado más de Estados Unidos. ¿Y a ti qué tal te parece esta idea de que México se pudiera anexar a Estados Unidos y Canadá también? Donald Trump ha dicho que México y Canadá están siendo subsidiados por Estados Unidos, que Canadá se podría convertir en el estado 51 de Estados Unidos y México en el estado 52 de la Unión Americana. ¿Y qué opinas sobre la postura de la presidenta Sheinbaum y el primer ministro canadiense? Déjamelo saber en la parte de los comentarios. Número 4. No caer en provocaciones. Pero a pesar de que la presidenta de México repelió todos los ataques o todas las amenazas por parte de Trump en las últimas semanas, cabe mencionar que hace apenas un par de días le preguntaron en la mañanera qué opinaba ella sobre este tema de la anexión de México a Estados Unidos. En ese punto la presidenta dijo algo muy interesante. Ella mencionó lo siguiente, dijo: vamos a dejar de hacer esto un merequetengue. No lo dijo así exactamente, pero prácticamente dijo: vamos a estar dejando de hablar de esto en los medios de comunicación. Iba a dejar de contestarle todo lo que dijera el presidente de Estados Unidos y centrarse en tener una buena relación con este país. Yo creo que vamos a dejar un poco
diálogo a través de los medios. Más que vernos como competencia, pues hay que ver como un complemento. De hecho, todo esto lo mencionó aclarando que los 300,000 millones de dólares de subsidio que habló Trump se refiere al superávit de México ante Estados Unidos, agregando que ella ya planteó que la única forma de ponerle cara a otras regiones del mundo que igual están creciendo es precisamente trabajando juntos en vez de estarnos peleando, mientras en otras regiones del planeta se ponen de acuerdo para seguir creciendo, y finalizando de forma tajante diciendo que de hecho el TMEC fue trazado por la administración de Trump y que no solamente México se ha beneficiado sino los tres países. Y es que para finalizar este video debemos de comprender que en efecto la presidenta no está inventando nada, sino que está mencionando factos. Por ejemplo, en cuanto al superávit mexicano, es verdad que México le vende más a Estados Unidos de lo que le compramos, pero también es cierto que por algo nos compra Estados Unidos. Si nos compra automóviles o electrodomésticos o aguacate es porque se lo vendemos más barato de lo que a ellos les costaría comprarlo en otro lado o hacerlo ellos mismos. En pocas palabras, Estados Unidos no nos está regalando nada, es simple comercio. Y es que sí, por un lado se habla mucho de lo que México le vende a Estados Unidos y que le vendemos mucho, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que poco se habla es todo lo que nos vende Estados Unidos. ¿Por qué no salen a decir todo el maíz que nos venden, que es gran parte de lo que consumimos en tortillas en México? ¿Por qué no se habla de la gasolina, que gran parte de la gasolina que se consume en México viene de Estados Unidos? ¿Por qué no se habla del gas, que también se consume gran parte de lo que viene de Estados Unidos? ¿Por qué no se habla de muchas otras cosas que de hecho vienen de Estados Unidos y México no se queja porque le compra a los Estados Unidos? Por otro lado, no podemos olvidar el tema de que dice de un déficit, de que México le compra menos de lo que Estados Unidos le compra. Y es que eso realmente tiene una explicación matemática muy sencilla. ¿Cómo puedes comparar tu país y lo que compra tu país contra lo que te compra tu vecino cuando tu economía es 15 veces más grande, cuando tu población es 3 veces más grande? ¿Cómo esperas que un país que tiene el 6.66% de tu economía te compre lo mismo que tú le compras? ¿Cómo esperas que un país que tiene la tercera parte de tu población te compre lo mismo que tú le compras? Esto efectivamente por simple mercado interno es realmente inviable, o hasta podría decir imposible. De hecho, para que no haya déficit tendríamos que comprarle prácticamente todo a Estados Unidos, y quizás eso sea lo que quieren, porque en el año de 2023 de hecho tuvimos un déficit, es decir, compramos más de lo que vendimos todo un año, pues vendimos, según datos de BBVA Bancomer, 593,000 millones de dólares. Sin embargo, compramos 598,500 millones de dólares, es decir, compramos 5,463 millones de dólares más de lo que vendimos. Entonces, ustedes explíquenme, porque yo no sé cómo comprarle lo mismo a un país con 3 veces más población y 15 veces más economía, porque como menciona la presidenta, el tratado no lo renegoció México, no lo redactó México, lo redactaron en Estados Unidos. Estados Unidos quiere frenar a China, pero ya vio que solo no puede. ¿Y sabes qué país sí pudo destronar a China? Pues fue México. México ya demostró que puede proveer gran parte de lo que le compra a China. Sin embargo, después no vengan a llorar y decirnos que por qué les vendemos tanto, porque ellos ya saben que si quieren producirlo en su país les sale más caro. De hecho, también necesitan a nuestros migrantes para economizar costos, y también ya saben que se han beneficiado grandemente del TMEC, no solamente su gobierno, sino también sus grandes empresas estadounidenses, las cuales cada vez venden más mercancía en México, desde marcas de ropa como Nike hasta celulares como iPhone, los cuales son tan codiciados en México. Y de esa forma llegamos al final de este video, así que hasta este punto me gustaría, punto número 1, conocer tu opinión sobre la postura de cada uno de estos tres presidentes. ¿Quién crees que abordó este tema mejor, la presidenta de México o el primer ministro de Canadá? Punto número 2, ¿tú qué opinas sobre la táctica que quiso utilizar Canadá, poniendo a México como el malo de la historia y echándole toda la culpa? Sin embargo, que esto se le revierte y ahora Canadá es el apestado de estos tres países. Punto número 3, ¿tú qué opinas sobre el tema de la anexión? ¿Tú estarías a favor? ¿Estarías en contra? Y punto número 4, ¿tú qué opinas sobre el tema de que Estados Unidos dice que nos está regalando 300,000 millones de dólares al año? Sin embargo, si se refiere al comercio, esto es simples negocios. Así que déjame saber en la parte de los comentarios. Yo les mando un fuerte abrazo. Recuerden seguirme en Instagram. Estamos como Mr. Cracks. Nos vemos para la próxima. Recuerden que todos somos hermanos. Buena vida. Chao.